Sean bienvenidos jóvenes a su clase de Biología Humana, que corresponde al onceavo de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Les saluda el profesor José Francisco Arias Rivera del Instituto Técnico 18 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho. El día de hoy vamos a estudiar el tema que corresponde al sistema respiratorio, sus órganos y sus funciones. Vamos a conocer cómo está estructurado nuestro sistema respiratorio, cuáles son los órganos que participan en el proceso de respiración y qué funciones desempeñan para mantener nuestro organismo en óptimas condiciones. Recordarles además que deben de respetar las medidas de bioseguridad, como ser utilizar mascarilla en todo momento si es que salimos de nuestros hogares, mantener una distancia adecuada y por sobre todo lavarse las manos con abundante agua y jabón. Podemos utilizar también el gel antibacterial y el alcohol en aerosol para así evitar el contagio y la propagación del COVID-19 en nuestro país. Bien, ¿cuáles son las expectativas de logro que intentaremos alcanzar en esta clase? Número uno, analizan la estructura del sistema respiratorio y sus funciones generales. Número 2, reconocen los órganos que participan en el proceso de respiración. Y número 3, conocen las funciones de los órganos que forman el sistema respiratorio. A partir de aquí comenzaremos a estudiar el tema que corresponde a esta clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que se encarga de introducir a nuestro cuerpo el oxígeno que necesitamos y expulsar el dióxido de carbono. Es uno de los sistemas más importantes de todo el cuerpo humano, formado por muchos órganos que se encargan de cumplir una función en general que se conoce como respiración. Pero, ¿qué es la respiración? La respiración se refiere al proceso mecánico que consiste en tomar el oxígeno del aire y expulsar el dióxido de carbono que se produce en las células. En la respiración intervienen muchos órganos y estructuras que realizan dos movimientos que se encargan de introducir o tomar el oxígeno del exterior, introducirlo en nuestro organismo y asimismo recoger el dióxido de carbono producido por los procesos celulares y expulsarlo hacia el exterior de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las funciones del sistema respiratorio? El sistema respiratorio realiza dos funciones fundamentales para la vida. Número uno, el transporte de oxígeno desde el ambiente hasta la sangre. Y número dos, el transporte de dióxido de carbono producido en las células desde la sangre hacia el ambiente. ¿Cómo está formado el sistema respiratorio? El aparato respiratorio está formado por dos grandes grupos. Número uno, las vías respiratorias, que son todos los conductos o estructuras que sirven para introducir el oxígeno o el aire tomado desde el exterior y asimismo sirven para conducir el dióxido de carbono proveniente del interior de nuestro organismo hacia el exterior de nuestro cuerpo. Y los pulmones, que son los órganos representativos del sistema respiratorio, que se encargan de recoger el oxígeno proveniente del exterior, suministrarlo hacia la sangre y asimismo recoger de la sangre el dióxido de carbono producido por las células y expulsarlo hacia el exterior de nuestro organismo. ¿Cómo está formado el sistema respiratorio? El sistema respiratorio está formado por los siguientes órganos o estructuras: las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios, que estos se clasifican en bronquios primarios, secundarios y terciarios, y en bronquiolos y alvéolos pulmonares. Y por último tenemos el diafragma. ¿Cómo se clasifica el sistema respiratorio? Según su estructura, el sistema respiratorio se clasifica en dos grupos. Número uno, las vías respiratorias altas o superiores, que incluyen la nariz, la faringe, la laringe, la boca y las estructuras asociadas. Estas se encargan de controlar el ingreso del aire, la limpieza y el calentamiento del mismo. Y número dos, las vías respiratorias bajas o inferiores abarcan la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estas vías se encargan de conducir el aire hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el exterior. La clasificación del sistema respiratorio según su estructura se toma como punto de referencia la mitad, la parte media del cuello. De la parte media hacia arriba corresponde las vías altas
o superiores y de la parte media hacia abajo corresponde a las vías respiratorias bajas o inferiores. Bien, entonces a continuación vamos a conocer cuáles son los órganos del sistema respiratorio y cuáles son las funciones que estos realizan en el proceso de respiración. Comenzamos con las fosas nasales. Las fosas nasales permiten la entrada de oxígeno hacia los pulmones y la salida de dióxido de carbono desde los pulmones hacia el exterior del organismo. Consta de una estructura externa e interna. A nivel externo, corresponde a lo que conocemos como la nariz. Presenta dos orificios nasales anteriores llamados narinas. A nivel interno, comunica con los senos paranasales y los conductos nasolagrimales con la faringe mediante los orificios nasales posteriores llamados coanas. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan las fosas nasales? Número uno, la filtración del aire inhalado. Número 2, calentar y humedecer el aire inhalado. Y número 3, recibir los estímulos olfatorios. Y por último, intervenir en la formación de la voz y el habla. Las fosas nasales se encargan de calentar, humedecer y filtrar todo el aire que va a ingresar a nuestro sistema respiratorio para así evitar que ingresen sustancias ajenas a nuestro sistema y evitar una posible enfermedad. Participan además también en el órgano del gusto, en el sentido del gusto, y intervienen en la formación de la voz y el habla. La boca. La boca es un órgano por donde entra y sale el aire durante el proceso de respiración. La boca también es un órgano del sistema digestivo. Tiene varias funciones, entre las cuales está percibir los sabores en el sentido del gusto. La boca forma parte tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo. Aunque no es recomendable respirar por la boca, porque si se respira por la boca el aire no se filtra, no se calienta y no se humedece. La boca también forma parte dentro del sistema respiratorio. Lo recomendable es siempre respirar por las fosas nasales. Bien, la faringe, que es un conducto muscular membranoso cubierto por mucosa que conecta la cavidad nasal y la cavidad oral con el esófago, con la laringe y con la cavidad nasal con el oído medio. Su función es dejar entrar el oxígeno proveniente del exterior, ya sea que se respire por la nariz o por la boca, así como el alimento ingerido por la boca que se dirige hacia el sistema digestivo por medio del esófago. Es en la faringe donde convergen todas las estructuras o las vías respiratorias provenientes de las fosas nasales, de la boca y también las estructuras provenientes del canal auditivo. La laringe, que es un conducto situado en la línea media del cuello por delante del esófago. Está formado por 9 piezas de cartílago que impide que se colapse. Dentro de la laringe se encuentran la epiglotis, el cartílago tiroides y las cuerdas bucales. Su función es dejar pasar el aire inspirado hacia los pulmones, evitar que los alimentos ingeridos entren en la tráquea y producir la voz mediante la vibración de las cuerdas bucales. Es en la laringe donde se encuentra una estructura llamada epiglotis que evita el ingreso de los alimentos ingeridos hacia las vías respiratorias. Además, se encuentran ahí las cuerdas bucales que producen los sonidos y el habla. La tráquea, que es una estructura rígida que tiene una forma similar a un árbol invertido, tiene unos 15 o 20 anillos formados de cartílago hacia la parte de abajo del cuello, que permite el estiramiento o dilatación del esófago durante el paso de los alimentos. Su función es permitir el paso del oxígeno hacia los pulmones. La tráquea se divide en dos ramas llamadas bronquios. Generalmente la tráquea es una estructura que se asemeja a un árbol invertido. Esta conecta directamente con los pulmones. Su función es dejar ingresar el aire proveniente del exterior y suministrar a los pulmones y asimismo expulsar el dióxido de carbono proveniente del interior del organismo hacia el exterior. Bien, los bronquios. Los bronquios son las dos ramificaciones en las que se divide la tráquea, las cuales penetran en los pulmones. Son conductos tubulares fibrocartilaginosos cuya función es conducir el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos y alveolos pulmonares. Existen dos bronquios principales que se dirigen a cada pulmón. Los bronquios se clasifican a su vez en bronquios primarios, en bronquios secundarios y terciarios. Cada bronquio se ramifica y se vuelve cada vez más y más pequeño
pequeños hasta llegar a las ramificaciones más pequeñas y diminutas y microscópicas de los bronquios que se conocen como alvéolos pulmonares. Bien, tenemos además los bronquiolos, que son conductos muy finos que llevan el aire desde los bronquios hasta las últimas ramificaciones más finas llamadas alvéolos pulmonares. Se subdividen hasta llegar a las vías más pequeñas llamadas bronquiolos terminales. Bien, los pulmones son dos órganos esponjosos de color rojizo situados en el tórax, protegidos por las costillas ubicados a ambos lados del corazón. Están formados por la ramificación de los bronquios en los bronquiolos y por millones de pequeños sacos microscópicos llamados alvéolos pulmonares. Su función es hacer ingresar el oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en un proceso llamado intercambio de gases. Los pulmones además se dividen en segmentos llamados lóbulos, donde el pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos y el pulmón derecho tiene tres divisiones o lóbulos. El pulmón izquierdo es un poquitito más pequeño que el pulmón derecho porque en esa zona converge o se ubica el corazón. Bien, los alvéolos pulmonares, que son estructuras microscópicas que tienen forma de bolsas, son las ramificaciones más finas de los bronquios y están cubiertos por capilares sanguíneos. Su función es realizar un proceso llamado intercambio de gaseoso. Es en los alvéolos pulmonares donde llega el aire proveniente del exterior y se carga en la sangre. Asimismo, se recoge el dióxido de carbono de la sangre proveniente de las células y producto de los procesos celulares y se expulsa al exterior. Los alvéolos son ramificaciones microscópicas que están cubiertos por pequeñitos vasos sanguíneos llamados capilares sanguíneos. Ahí la sangre se carga de oxígeno y deposita el dióxido de carbono que será expulsado hasta el exterior de nuestro cuerpo. A ese proceso se le conoce como intercambio gaseoso. Y por último, tenemos el diafragma. El diafragma es un músculo con forma de paracaídas que está situado debajo de los pulmones. Su función es ayudar al movimiento de los pulmones en la respiración junto a los músculos intercostales, que son los músculos que se encuentran entre las costillas. Estos producen los movimientos respiratorios. El diafragma es un músculo, es una estructura que participa en el proceso de respiración, ayudando a los pulmones en los procesos de respiración, que es la inspiración y la expiración. Ayuda a los pulmones a cargarse de oxígeno y asimismo a expulsar el dióxido de carbono. Entonces, para finalizar, recordarles que podemos aplicar lo aprendido recomendando las siguientes actividades de evaluación. Número uno, deberían elaborar un mapa conceptual del sistema respiratorio que incluya sus órganos y su respectiva función. Número 2, investigar los cuidados necesarios para mantener nuestro sistema respiratorio saludable y en óptimas condiciones. Y recuerden que te queremos estudiando en casa.